Yo más que un empresario, Jorge, creo que soy un soñador. Soy alguien que quiere más de mi vida. Quiero darle también a las personas que me rodean un poco lo que yo puedo alcanzar. Y también sueño mucho porque Guatemala sea un mejor lugar. Creo que todos los que somos empresarios o emprendedores realmente somos soñadores y queremos darle de vuelta a nuestro país algo de nosotros. Y cuando yo renuncié a mi trabajo en mercadeo por volverme coach, que ahí era un coach para un gimnasio, mi mamá casi se vuelve loca. Mi mamá nunca quiso que yo fuera coach, nunca quiso que me dedicara al deporte. Ella no veía hasta dónde podía llegar el tema fitness en Guatemala o deporte en general. Entonces siempre han habido un montón de nos que se han convertido en sís y no son un tema de necedad, sino creo que es un tema que Dios me ha preparado para el momento correcto, para poder decir las cosas que tengo que decir o hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Qué pasa si no me pagas la universidad y me das el dinero? Yo, muy joven, pensando que ahí está algo de dinero guardado y no era así. Y yo emprendo. Obviamente ahí me fue muy mal. Entonces creo que también le puse a mi mamá como una ecuación. Cuando le dije yo emprendo, no tenía una idea. Yo le dije, esta es mi tumba, aquí ya estoy. Y ya cumplí mi misión, mi meta. Y no me esperaba que 4 años después íbamos a tener 6 sedes y con ganas de abrir más sedes. Yo creo que todo el ser humano que esté dispuesto a incomodarse voluntariamente es porque quiere más de la vida. Y eso es lo que yo encuentro cuando yo entro a Polyprogram y veo a todos los atletas. Nadie va voluntariamente a un lugar a sufrir. Entonces realmente ahí es donde ves que las marcas son más que negocios y son más que todo creencias y visiones que llegan a impactar la vida de los demás y se la creen, y no solo se la creen, lo viven. Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Hoy tengo un invitado disruptivo que nos va a aportar mucho de su experiencia empresarial, cómo él ha llevado su negocio a otro nivel, y realmente pues me ha parecido muy interesante y estoy seguro que para nuestra audiencia será de mucho ejemplo y sobre todo de cómo podemos tener éxito. Muchas veces rebuscamos el negocio cuando el negocio ahí está. El invitado, Manuel Barrutia, un empresario chapín, es mi primer invitado con ese look, así que contame un poquito de ese look. Gracias, Jorge Mario. Pues este es mi merch de mi negocio que se llama Holy Program. Es un gimnasio. Somos apasionados con el fitness y somos apasionados con todo lo que eso envuelve. Yo desde chiquito realmente quería ser emprendedor y tenía con un amigo que, igual que yo, quería ser emprendedor y hoy es emprendedor, y decíamos algún día vamos a hacer negocios en pants. Y pues gracias a Dios, algo que empezó como un chiste se convirtió en eso. Y hoy me puedo dedicar y trabajar en algo que a mí me apasiona y me hace sentirme cómodo. Entonces me atreví hoy, aparte que fue una llamada ahí un poco sorpresa, aprovechando que estoy aquí en Shela. Así estaba y así me vine con toda la confianza porque este es mi traje de Iron Man. Buenísimo, buenísimo. Y contame un poquito, 31 años. Sí, casi. El 2 de marzo, el domingo. No sé cuándo sería ese episodio, pero el domingo cumplo 31 años. Qué buenísimo. Pues sos joven, pero contanos un poquito de tu niñez y en tus propias palabras, ¿quién es Manuel Barrutia? Sí, con mucho gusto. Yo más que un empresario, Jorge, creo que soy un soñador. Soy alguien que quiere más de mi vida. Quiero darle también a las personas que me rodean un poco lo que yo puedo alcanzar. Y también sueño mucho porque Guatemala sea un mejor lugar. Creo que todos los que somos empresarios o emprendedores realmente somos soñadores y queremos darle de vuelta a nuestro país algo de nosotros. En mi caso, que tengo un gimnasio, yo sí soy creyente que yo le puedo mejorar la vida a las personas a través de todo lo que nosotros conocemos. Tenemos no solo el know-how de todo lo que es fitness, sino también una gran pasión por el crecimiento personal de las personas. Sabemos que todos pasamos por malos momentos y yo creo que Holy Program se ha convertido en ese hogar o en esa cueva donde todos, y me incluyo, vamos a dejar lo peor de nosotros y salimos renovados. Entonces,
Eso es lo que a mí me apasiona mucho, que es algo que lo llevo en la sangre. Y pues te cuento un poquito de mi niñez. Hay algo que nos palpita a los emprendedores, seguramente vos lo entenderás, que siempre queremos algo más o siempre queremos meternos en, por así decirlo, en problemas o tenemos mucha curiosidad. Y desde pequeño yo me acuerdo que una vez fuimos a Mundo Petapa, o en mi colegio, y era por el Día del Cariño, pues era un día libre de ir, pasear, pasarlo alegre, y con otros 2 amigos, uno de ellos es que te contaba que hablamos esto de la ropa. Decidimos tomar una banca y cobrábamos por cuidarle la mochila a nosotros compañeros. Y me encantó la experiencia. Si me preguntabas cuánto dinero hicimos, ni sé, ni me acuerdo cuánto cobramos. Pero me di cuenta de lo que es tener responsabilidades, de tener una idea, de hacer la realidad. Y así han habido varias cosas. Yo cuando comencé a estudiar en la universidad, eso es un tema que no te he platicado antes, yo me salí a los 2 meses de la U. No me gustó la universidad que yo estaba ni la carrera que había escogido. No tenía ni muy claro qué quería de mi vida y me salí. Y me aceptó en otra universidad, pero eran 5 o 6 meses después de que podía ingresar. Y no me pude quedar sin hacer nada y hice una carrera que se llamaba Desafío Pocomam. Me atrevo a decir que fue la primera carrera con obstáculos en Guatemala. Yo solo tenía 300 quetzales y empecé a conectarme por aquí y por allá. En su momento de chiquito había trabajado en una tienda que se llamaba La Rocaya, que es otro emprendimiento de Guatemala. Y les pedí apoyo, que ellos me respaldaran. Y con 300 quetzales, lo puedo decir aquí libremente, se generaron 30,000 quetzales de utilidad en un evento nada más deportivo. El cupo eran 300 atletas y 300 atletas se inscribieron. Eso fue en el 2013 aproximadamente. Y tuve que hacer absolutamente casi que todo. Las medallas eran medallas gigantes de madera. Yo las hice personalmente a mano. Ahí les voy a mandar un par de fotos para que lo puedan ver, para que la gente sepa. Y la carrera fue un éxito, gracias a Dios. Entonces, así constantemente yo tuve durante de mis 20 a mi edad ahorita ciertos chispazos. Algunos han hecho realidad, otros están guardados en una carpeta en la compu y veremos qué más trae la vida. Y por el momento, súper contento de realizarme haciendo lo que más me gusta, que es en Holy Program. Buenísimo. Y digamos, en esa infancia que contabas de cómo te diste cuenta que lo tuyo eran los business, cuando te metiste por primera vez a la universidad, ¿qué te metiste? Y no sé si te salió alguna prueba psicométrica, decir, mire, usted tiene las habilidades para esto, o simplemente te metiste. Contame un poquito. Con gusto. Yo estudié ingeniería por 2 meses. Ajá. ¿Sí? Y era realmente infeliz y yo me recuerdo que me sentaba. ¿Ingeniería en sistemas o ingeniería? Ni me acuerdo qué ingeniería. Solo sabía que era ingeniería. ¿Sí? Y me sentaba en la ventana y realmente no me gustaba. Sentía que no iba conmigo nada de lo que yo estaba viendo. Y decidí cambiarme. Me metí en ingeniería porque se habla mucho que administración muy chafa, que eso no, que mejor un ingeniero. Y me dejé llevar y realmente yo nunca me analicé mucho qué quería estudiar. Decidí pasar a administración, terminé mi carrera como administrador y me he desenvuelto muchas veces en trabajos como mercadólogo. Yo no soy un mercadólogo, pero me gusta mucho todo lo que es merca y se me da. Interesante la pregunta que me decís, porque años después, cuando yo me fui a la casa de mis papás y estaba organizando cosas, encontré una prueba psicométrica del colegio. Y la recomendación era que yo estudiara mercadeo. Y es algo que actualmente yo trabajo en mercadeo para Fruteca Corporación, como también trabajo la parte de mercadeo de Holy Program. Y es algo que me encanta, se me da, no solo los business, sino también toda esa parte interna de los negocios. Y el mercadeo es algo que yo veo también plasmado en la sangre. Y sí hubo una prueba psicométrica que me lo dijo. Y sí hubo un Manuel pequeño que la ignoró, no la vio, no entendió. Y años después, pues, ha traído frutos. Pero yo creo que en esa parte también era parte de la vida, porque si posiblemente hubieras entrado de una vez a merca, tal vez no lo hubieras valorado. Correcto. Como hoy, y esas habilidades natas que traes para el marketing que te ayudó mucho más a la hora de saber, aquí este no es mi mundo ni ingeniería. Correcto. Pero cuando ya encontraste tu verdadero mundo, sí, fluiste, ¿verdad? Así es. ¿Tus papás influyeron a nivel empresarial? ¿Ellos tienen empresas o nuevamente crees que es algo innato que vos lo traes? Mira, esa también es una excelente pregunta.
Mi mamá, especialmente cuando tenía 10, 12 años, yo jugaba béisbol y me fascina. Y me dijo que el béisbol no se vivía, que en Guatemala no se vivía el deporte. Y pues me cambió de deporte. ¿Verdad? Me pasó a jugar tenis y que me esforzaba mucho por estudiar. Mi mamá siempre quiso que fuera doctor o ingeniero. Mi abuela y mi mamá, ambas tienen una finca. Entonces siempre crecí viéndolas trabajar en la finca, especialmente a mi abuela. Veía todos sus problemas, los entendía poco de pequeño. Ahora ya grande hago un poquito de memoria hacia atrás y veo cómo ellos se preocupaban por su gente, por que las cosas funcionaran, por hacer todo lo del día a día de un negocio. Cuando yo decidí incursarme en el mundo Phoenix, yo trabajaba en el área de mercadeo de Tre Fratelli. Yo era un junior ahí y siempre en el área de mercadeo de una u otra forma. Yo todavía estudiaba en la universidad. Y cuando yo renuncié a mi trabajo en mercadeo por volverme coach, que ahí era un coach para un gimnasio, mi mamá casi se vuelve loca. Sí, era algo que... Mi hijo ingeniero, mi hijo doctor, ¿cómo va a ser coach? Una empresa guatemalteca también, claro, conocida. Se está yendo por ser un coach fitness y pues eso decidí y renuncié. Y una cosa llevó a otra y hoy, gracias a Dios, eso no hace 7, 8 años atrás, me dedico 100% a esto. Tengo un gimnasio una vez más. Entonces siento que hay ciertas cosas que yo estoy convencido de que aparte de ser emprendedor, como te decía, soy un soñador y que tengo creencias, que estoy destinado a esto, hasta a lo de la vida fitness, a mejorar la vida de las personas, a dar mi granito de arena. Nosotros tenemos un lema interno en el staff, que es que nuestra responsabilidad es darle la mejor hora del día a nuestros clientes. Porque a veces tenemos que trabajar, tenemos problemas en la casa, el tráfico, ir a cualquier tipo de cosas. Pero uno voluntariamente decide ir al gimnasio. Es tu hora libre del día. Entonces esa es nuestra responsabilidad. Entonces creo que estoy destinado a mi mamá no le gustaba la idea. Sí, a mi mamá no le gustaba la idea de que yo fuera emprendedor, que qué es eso, que es muy difícil, que es mejor un trabajo en una multinacional, algo seguro, que me paguen mi tiempo. Y pues el Manuel soñador siempre creyó en sí mismo. Hoy, años después, mis llamadas por teléfono con mi mamá son otras. Cómo va el negocio, cómo va todo. Incluso hoy que venía para acá, la llamé, le dije, mira, voy saliendo para Shela, estaba guardando mis cosas en la maleta y me dijo, avísame que otro día vas porque yo quiero ir a conocer Shela, quiero ir a conocer el gimnasio. Entonces, de cierta manera, me demostré a mí mismo, como también le demostré a mi mamá que los sueños se pueden hacer realidad. Y hoy creo que esto es una historia de éxito. Claro. Y tal vez ahí también me gustaría cómo afrontaste a tus papás de decirles que ya no ibas a ir a la U porque la ingeniería no era lo tuyo, pero tener ese valor de afrontarlo, porque cuántos jóvenes que están estudiando se están dando cuenta que no es su carrera, que no es su pasión, pero porque mi papá o mi mamá están haciendo el esfuerzo, sigo en esa carrera. Y lo importante y el mensaje que estás dando, cuando uno realmente está en lo que le gusta, en lo que realmente sueña, todo lo que fluye. Entonces, contanos un poquito cómo fue ese afrontar a tus papás de mi hijo Manuel, el ingeniero que soñé, que le estaba pagando la universidad, ahora resulta que la abandona. Correcto. Mira, ese fue un tema bien difícil porque fui el primero de mi promoción de retirarse de la universidad. Eran 2 meses, o sea, enero, febrero, marzo, afuera, ¿verdad? Y llegué con mi mamá con un plan y le dije, mira, me equivoqué, traté de ser súper honesto con ella. Le dije, mira, ya averigüé, en esta otra universidad me dicen que sí, y realmente le expresé y fui muy honesto que genuinamente yo me sentía infeliz. O sea, realmente no es que la universidad fuera mala, solo yo no fluía con las personas que estaban ahí. Seguramente la carrera para muchos es muy buena. Y de cierta manera, ahí sí me fue tanto el problema. Me creyó, y cuando yo le dije, mira, quiero cortarlo rápido, no es para mí. Aquí la universidad no es barata. Entonces también ahí creo que era un plan bastante estructurado. Mira, aquí es esto, aquí es allá, aquí es aquí, aquí es allá. En ese in-between tengo que admitirte también que yo le dije a mi mamá, mira, ¿qué pasa si no me pagas la universidad y me das el dinero? Yo
muy joven pensando que ahí está algo de dinero guardado y no era así. Y yo emprendo. Obviamente ahí me fue muy mal. ¿Va? Entonces creo que también le puse a mi mamá como una ecuación, ¿verdad? Cuando le dije yo emprendo, no tenía una idea. Dame la plata y cuando se me ocurra algo. ¿Va? Obviamente yo fue un no rotundo y dijo, no, si quieres estudiar, vas a estudiar. Ya sea aquí o acá. Entonces, en esta te lo toco. Entonces, en esos 4 meses, mi mamá no me exigió realmente hacer nada. Realmente fui yo solito que, la historia que acabo de contar, decidí hacer un pequeño emprendimiento y me entretuve. Fue pasar el tiempo para mí haciendo lo que me gustaba, conectando todos los puntos, sin ninguna expertise de nada, sin más que 300 quetzales. Y realmente, pues, gracias a Dios, he sido muy bendecido y he logrado como que ir tapando los hoyos que van pasando en el camino y así hemos llegado. Buenísimo. Y realmente, pues yo creo que cuando uno habla desde el corazón, se afronta a ese miedo, pero a la vez se percibe. En este caso, visualizo a tu mamá decir, no, o sea, de la forma como me está hablando, lo veo convencido y lo veo que lo va a lograr y se percibe, digamos, ese afán de lograr algo en la vida y ser ese profesional que en su momento pues no era la ingeniería. Y ahora, contame, Manuel, ¿cómo es tus inicios del emprendimiento? ¿Verdad? Ya contaste un poquito de este éxito de la carrera, pero no sé si ese fue el primero o cómo se fueron dando los pasos para el empresario que hoy sos. Con mucho gusto. Desde mi carrera universitaria, cada vez aprendiendo un poquito más, leyendo libros, viendo. Yo soy mucho de ver y de repente yo miraba cómo ciertas marcas destacan, no tan conocidas a veces, o cómo hacen ciertas particularidades. Me recuerdo que en la universidad ya estudiando administración, que tampoco era que me apasionara al 100%, pero ya estudiaba. Yo tenía una carpeta en Pinterest y de repente decía yo, algún día que tengo un restaurante, y me ponía a hacer. Y a la fecha tengo ese mismo Pinterest con miles de carpetas de miles de tipos de negocios que de repente yo apasionado miraba una venta de algo y decía, yo podría hacer eso y lo haría así, así, así. Yo creo que ese fue mi verdadero inicio porque me hizo desarrollar ideas. Y a veces yo venía y me metía, en su momento no era Canva, soy fanático de Canva y lo sé usar bastante bien, pero eran otros programas web y desarrollaba logos. O le pedí a un amigo que sí era diseñador, mira, hazme un logo de esto. Una vez vi en Nueva York que venden masa de galleta cruda y la venden y es deliciosa. Y yo quería hacer un negocio de algo así, sin saber nada de galletas, ni nada, nunca nació. Pero tenía una amiga que era diseñadora y le di toda la idea. Y me hizo el logo, me puso la vaquita, no me acuerdo el nombre, pero tenía algo que ver con extraterrestres, porque era una vaca que se la succionaba y ese era el rollo. Entonces desarrollé muchas marcas realmente que nunca nacían. Tenía uno que se llamaba Don Arturo, que eran panes. Entonces mi idea era hacer algo así tipo panes con carne, variado, etcétera. Y le dije Don Arturo, creé los logos. Entonces creé ese feeling como de desarrollar cosas y ver oportunidades. Y de repente miraba un negocio que era exitoso y decía, ¿cómo podría hacer eso yo? Y creaba yo mi maqueta, por así decirlo. En ese in-between nació la oportunidad. Mi mamá tenía un negocio, ella emprendió mientras yo estaba en la universidad, que se llamaba Pretzel House y vendía pretzels. Y mi mamá sí hizo un gran trabajo, la verdad. Se fue a Estados Unidos con un chef reconocido en un restaurante de Estados Unidos, desarrollaron el producto, tenía una socia, desarrollaron la marca y yo vi absolutamente todo eso, realmente a mi mamá en acción hacerlo. Hoy por hoy, Pretzel House existe en una universidad, que yo no estudié ahí, pero existe ahí dentro. Y tuvo otros puntos y los fue cerrando y se dedica ya solo en ese puesto. Creo que es como el hobby de mi mamá y pues ahí lo lleva. Y yo le dije, mira, ¿qué pasa si tú me vendes pretzels a mí? Y yo hago eventos. Entonces con mi amigo, el de los pants, el mismo, hicimos una empresa que se llamaba Coco Loco. Y no era coco de cocos de palmera, sino era el monstruo. Coco. Allá. Entonces se llamaba Coco Loco. Y empezamos a cubrir eventos, íbamos a eventos y vendíamos con los pretzels y decidimos el primer año no repartir nada de utilidad, sino destinarlo todo al negocio. Por temas de universidad y de dejadez también, el negocio desapareció y se convirtió en uno que ya llevaba yo solo, que se llamaba Merequetengue Pretzels. Entonces le quería quitar ese feeling infantil de Coco Loco,
Porque resulta que en la práctica mi mayoría de clientes eran adultos, eran eventos. Yo lo hice pensando en cosas para niños y resultó siendo que uno nunca sabe el camino que va a tomar un emprendimiento. Resultó que era más para adultos y se llamaba Menequetengue Pretzels. En ese momento yo tenía otro negocio que estaba iniciando que se llamaba Sin Logo, que era una productora. Entonces hacíamos videos, redes sociales. Fue muriendo porque no generaba tanta plata y empezó a crecer. Entonces hacer un emprendimiento tan chiquito realmente se dejó morir. Sigo con mi carpeta en Pinterest y sigo teniendo ciertos impulsos de decir esto se puede volver a hacer. De hecho, le conté a mi mamá cómo aquí en Shell hay de buenos restaurantes y como que hay muy buena cultura culinaria. Y le dije, mira, creo que es un buen destination. Y dijo, ¿por qué no retomas lo de Menequetengue? Pero bueno, eso, y fin. Ahorita lo dejamos en el buzón de espera ahí. Y nació Sin Logo. A la vez que nació Sin Logo, iba creciendo y yo vivía 100% de Sin Logo. Pues una pregunta, Sí. y ahí Sin Logo, ¿cómo hiciste el financiamiento para tu equipo? Porque relativamente es caro. Sí, esa es una excelente pregunta. Mi mamá me apoyó y mi mamá me compró mi primera cámara y costaba $1,000 un kit en Amazon y me dio mi primera cámara, incluía un montón de cosas que no sabía muy bien cómo usar. En YouTube yo aprendí a hacer contenido, aprendí a hacer fotos, aprendí a hacer videos. Estoy seguro que los que nos están grabando ahorita acá también han aprendido cosas en YouTube. Y es algo que es parte de ser emprendedor, de resolvérselas uno mismo, ir aterrizando cosas. Y cuando el negocio empezó a crecer, yo empecé a contratar otros fotógrafos que eran mejores que yo. Y empezamos a hacer producciones de mejor calidad y a llegar a públicos un poquito más grandes, empresas más grandes. Gracias a Sin Logo ya existiendo, pues mi novia, su papá, es el CEO de una empresa multinacional y él me contrató. Y tuve la oportunidad de... Chica, qué valiente vos. Sí, ese era un riesgo así poderoso. Pero mi suegro realmente es de las personas que más me apoyó a mí en muchas cosas en mi vida. Y yo creo que él decía, él viene, va, le voy a dar una oportunidad. Y me dio la oportunidad de hacer unos videos para él en su sede de Guatemala. Le gustaron. Gracias a Dios. Si no sería mi esposa. Y ahí empecé a crecer un poquito más. Tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica, de viajar a Panamá. Y en ese in-between empezaban a hacer Holly. Vino la pandemia. Y Sin Logo, lo que fue un trabajo de 2 años, se vino para abajo. Me quedé con un solo cliente. Y Holly iba a orar. Entonces ha sido como de escalones, ¿verdad? Lo que empezó siendo un negocio chiquito. Y me dio la oportunidad de saltar a otro negocio. Y me dio la oportunidad de saltar a otro negocio. Y en ese in-between a veces empleado de alguien más o a veces desempleado, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios siempre me las he podido como que arreglar e ir ajustando ciertas cosas en mi vida. Y Sin Logo me permitió a mí a tener un capital para empezar el Holly Program. Mira, Manuel, y antes de que ya nos metamos a esta empresa, ¿cómo miras la retrospectiva? Porque a veces nosotros miramos en ese momento de frustración, vemos que vamos por un rumbo equivocado porque no vemos el crecimiento de las empresas o posiblemente son pocos nuestros clientes, pero al final es parte del caminar del emprendedor. ¿Qué experiencias sacás valiosas que nos pudieras compartir de ese caminar? Sí, ¿verdad? Con gusto. No es para nada fácil. Es un estrés que al día de hoy aún se siente. Siempre hay un tema de nieblina enfrente de uno y uno va poniendo esos pasos prácticamente sin ver. Yo a mis 18 años jamás hubiera pensado que a mis 30 y casi 1, todos estos escalones. Pero hay 2 cosas que creo que son muy importantes. Una son los sueños y creer en uno, ¿verdad? Uno no logra trazar muchas veces un camino claro, sino es realmente ser hábiles y tener ese sueño siempre presente, tenerle mucha fe. Y eso me lleva al segundo punto, que es mi fe. Yo creo que nada de lo que hoy lo hubiera logrado de pie, sino lo logré de rodillas. Y eso quiere decir que yo puse todos mis proyectos en Dios, especialmente Holly Program. Yo siento que Holly Program es la misión que Dios me dio a mí en tierra. Y así la creo y así la veo. Y yo cada vez que hago algo,
lo hago diciendo esto no es para mi cliente, esto no es para mi socio, esto no es para mí, esto es para Dios. Entonces, no toda la gente es creyente, pero yo sí puedo decir que en mi camino de emprendedor, Dios ha estado conmigo y ha hecho que esos sueños o esos impulsos que yo tengo los vaya materializando poco a poco. Y ahora un poco más, hablando de lo personal, es súper difícil, ¿sí? Y es un estrés diario que realmente uno puede decidir, o me mata o me da vida. Y esa es la chispa que lo hace uno moverse, dónde va la tendencia, qué quiere la gente, incluso al recibir quejas o recibir problemas, porque los problemas a veces son así y a veces son así, ¿verdad? Entonces uno decide, o te ahoga o no te ahoga, ¿verdad? Entonces, y son a diario. Y son en no uno, ni dos, ni tres, sino son varios. Desde un cliente molesto hasta problemas gigantescos. Cuando abrimos Shela, se inundó. Cuando abrimos Holy Program New City, por ejemplo, se inundó. Me llamaron a las 7, 8 de la noche. Aquí en Shela llueve duro. Y se inundó porque hay unos problemas de construcción que no se habían sellado la pared y el agua se entró. Equipo nuevo, piso nuevo, clientes ya en la sede. Gracias a Dios, la gente de Holy y en especial la gente de Shela es maravillosa. Los mismos clientes sacaban el equipo, todo el mundo ayudando. Yo ese día a las 8 o 9 de la noche me avisaron, entre 7 y 9 de la noche. Y yo a las 3 de la mañana salí de Guatemala hacia acá a solventar el problema. Y así ha sido, o sea, siempre es un manojo de cosas y de sorpresas que uno tiene que estar listo a afrontarlas y a ponerse de frente a los problemas, porque para eso uno emprende, para resolver. Entonces, creo que es un tema de chispa y de carácter y de estar listo y de echarle ganas, porque lineal no es, y seguro tampoco, ¿verdad? Pero sí es de valientes. Y creo que ese es el gran secreto. Gracias, Manuel. Y me gustaría que pudiéramos hablar del tema de fe. Sí. En el tema empresarial, porque me gusta mucho tu filosofía de cómo miras tu emprendimiento desde la parte de fe y que realmente pues es una cosa de Dios. ¿Qué tan importante crees que Dios te ha permitido o qué tanto Dios es la clave para tu éxito y cómo conectar en esa fe? Porque como hemos hablado, que también es difícil, los retos, desafíos, preocupaciones, pues a veces también se lo queremos dar todo a Dios, ¿verdad? Como decir, Dios, ¿por qué me mandaste esa tormenta? ¿Verdad? ¿Por qué me lo inundaste? ¿Qué mala onda sos? ¿No? O de plano, Dios no quiere que ponga en Shela porque de plano ahí llueve. Sí. Pero ¿cómo realmente llevar esa fe a cosas grandes y entenderla? Sí, con gusto. Mira, yo creo que Dios le pone las batallas a sus mejores guerreros y decide qué batalla, si te la está poniendo, es porque la puedes ganar y porque puedes aprender algo de ella, ¿sí? Entonces yo creo que Dios de cierta manera me ha manejado en mi vida en ciertas cosas porque me ha dicho, esto que soñás hoy no es para ti y de cierta manera quiero que aprendas. ¿Me explico? Por ejemplo, contando un poquito más, antes de existir el Holy Program, que vamos a llegar a hablar mal de él, existió Papaya Box, que ese era otro gimnasio que también nació en un garage, que era con uno de mis mejores amigos. Y tuve 1001 implicaciones. No tenía yo tampoco la madurez ni el conocimiento que puedo decir que tengo ahora. Tuve problemas con los vecinos, con la administración. Lo hice en un condominio, era un caos por todos lados. Pero salmó un gimnasio, se llamaba Papaya Box y teníamos clientes. Y era divertido. O sea, fue un tema de... Y murió totalmente. Mi mamá nunca quiso que yo fuera coach, nunca quiso que me dedicara al deporte. Ella no veía hasta dónde podía llegar el tema fitness en Guatemala o deporte en general. Entonces siempre han habido un montón de nos que se han convertido en sís y no son un tema de necedad, sino creo que es un tema que Dios me ha preparado para el momento correcto, para poder decir las cosas que tengo que decir o hacer las cosas que tengo que hacer o ver la vida o el mundo de la manera que Él quiere que yo la vea. Y definitivamente Dios, una vez yo lo escuché y eso quedó impregnado en mí. Si yo quiero ganar un examen, yo no digo, Dios, ayúdame a ganar el examen y lo gano, ¿verdad? Dios me da las atribuciones para yo poder lograr. Entonces yo le digo, Dios, quiero emprender y en mis oraciones es,
siempre, dame sabiduría, dame creatividad y le pido lo que yo necesito para lograr. Y de repente tengo una idea creativa, tengo un problema que no le hallo solución y sí, milagrosamente, así es la fe, le encuentro una solución, pero ya queda en mí poner esos ladrillos y construirlo. Si yo le digo a Dios, Dios, que ya no hay idea, seguramente va a llover, pero yo le decía a Dios, Dios, ¿cómo arreglo esto? ¿Verdad? Entonces ya es un tema, de repente me prendía el coco, hablaba con proveedores para poder cambiar el piso, esto sí se puede arreglar, esto no. Tengo unas fotos ahí, se las voy a enviar, pusimos todo el piso bajo el sol, al día siguiente sí había sol, se lavó, se limpió, quedó como nuevo, el piso que no se pudo rescatar se cambió y de cierta manera fui yo que llevó la acción, pero creo que el conocimiento y la sabiduría y el qué hacer vino de más allá. Gracias, Manuel. ¿Y cómo te fortaleces en esa fe? ¿Cómo me fortalezco? Fíjate que tengo varias formas. Una, tengo esta pulserita que es de un CrossFit de Estados Unidos, que también el dueño del CrossFit es muy cristiano y dice pray. Me la veo todos los días. En mi carro, mi abuela antes de fallecer, como un año antes, me dio un rosario que ella tenía, era muy católica, y lo tengo siempre en mi carro. Y siempre que me siento mal, pues lo tomo. Yo no creo que tenga una religión, creo que soy cristiano nada más. Y me da paz de cierta forma. Y con mi esposa casi, porque no todas, pero casi todas las noches siempre oramos. Y siempre estamos en una posición de gratitud. Entonces yo creo que cuando cambia a ser yo quiero y pido y cambia a ser un paso de gratitud, mi fe se va fortaleciendo. Es 100% una relación. Es una relación directa con Dios. Como que si yo tengo una relación con vos y de repente nos entendemos más y te gusta el fútbol, entonces te invito a ver un partido de fútbol a mi casa y esa relación se va construyendo. Y de la misma forma, a veces por mis coaches pongo reflexiones y recuerdo, tengo muy presente una que hice una vez en el grupo de WhatsApp. Les dije, mucha, ¿quién de ustedes hoy se levantó y fue agradecido por algo? Y todos como que yo sí, yo no. Salgan de su cuarto y lo primero que hagan es vean todo lo que ustedes tienen para ser agradecidos. Y esa postura de agradecimiento da mucha fuerza porque a uno le hace estar consciente realmente de que tenemos absolutamente todo y no tenemos de qué quejarnos. Definitivamente, gracias Manuel por esa reflexión. Creo que más allá de rebuscar cómo es la fe, lo más importante es esa relación y en esa relación cómo lo llevas a cabo. Y también para mí el tema de la gratitud, ¿verdad? Creo que cuando uno es agradecido, la abundancia llega. Y a veces nosotros pues siempre estamos viendo qué no tenemos, ¿verdad? O qué nos lamentamos por no tener. Pero cuando nosotros hacemos una introspectiva desde que abrimos los ojos de que realmente somos bendecidos, la abundancia viene y obviamente pues dándole su lugar a Dios como siendo el centro, el eje, lo más importante en la vida personal y por supuesto empresarial. Ahora Manuel, nos quedamos en que ibas a ser coach. Y entonces ahí cómo surge esa parte del coach fitness. Mira, empezó algo que yo practicaba CrossFit. De cierta manera me convertí en coach. No te puedo decir específicamente qué pasó, pero era algo que me apasionaba demasiado. Me sentía realizado. Esa conexión con otros atletas y poderles enseñar lo que uno sabe me fascinaba, me gustaba. Y terminé mi universidad pues siendo coach, viviendo de eso. Daba clases solo en las tardes. Y me permitía ser de cierta manera emprendedor porque como solo trabajaba en las tardes, pues tenía el tiempo en el día, yo miraba qué hacer y qué no hacer. Y aquí inicia mi camino ya como coach formal en Holy Program. Mi mamá, una vez más, me consiguió una cita con su amigo que tiene una empresa que es un poco grande en Guatemala que hacen importaciones. Y yo pasé por todo el proceso de inducción, de que me entrevistaban, que si me dan el trabajo, que si no me dan el trabajo, que sí. Y me dieron el trabajo. Y yo fui ese día a que me dijeran que sí. Y me dijeron, mira, aquí esta oficina, te vas a sentar con tus compañeros.
Y a mí me entró un chaparrón de agua fría. Y dije, yo, esto no es. Y mi suegra me hizo una cena ese día para celebrar mi nuevo trabajo. Fue un proceso de 3 meses. Y todos estaban felices y yo estaba así. Estaba triste. Y mi suegra me dijo, mira, ¿por qué estás triste si llevas 3 meses en este proceso? Le dije, mira, yo realmente eso no quiero hacer. Yo quiero dedicarme, Holly ya medio existía, quiero dedicarme al fitness y quiero ser emprendedor y quiero aquí y quiero allá. Pues hágalo, me dice. ¿Cuál es el problema? Y yo daba clases en otro gimnasio a la vez. Y yo, ¿será? Y mi suegra apareció en ese momento a darme la fuerza que necesitaba y la decisión. Y esa misma noche llamé al amigo de mi mamá, que era el gerente en esta empresa, con la mayor pena del mundo, a decirle que... Y me decía, hoy conociste hace 5 horas al dueño de la empresa y yo te senté con él. Y dijiste que sí. Y llevas 3 meses en este proceso y me estás diciendo que no. Yo le dije, prefiero decirte que no ahorita que después. No puedo. Y me disculpé y todo. Y ahí empezó. O sea, realmente mi suegra dio ese último empujoncito. Y había una frase que a mí me gustaba mucho, que me recuerda ese momento, que era, voy a hacer que valga la pena. Y me amarré a esa frase, no sé dónde la saqué, no sé dónde la vi. Y siempre me decía, voy a hacer que valga la pena, voy a hacer que valga la pena. Y creo que esa me daba como valentía. Y no me eché para atrás. Y empezó el proyecto de ser un coach. ¿Comenzaste en un gimnasio? ¿Dónde comenzaste a ejercer como coach? Como coach. Comencé en un gimnasio en Guatemala, Sofía Grande. Luego estuve en otro, que era como un CrossFit ya literal. Ahí aprendí muchísimo. Se llamaba Oaks CrossFit. Ellos fueron realmente mis pioneros. La dueña en ese entonces se llamaba Eva. El esposo se llamaba Johnny. Ambos eran dueños. Aprendí muchísimo de ellos. Realmente fueron mis raíces consolidadas en lo que es un CrossFit, una comunidad, pertenecer a algo. A la fecha yo doy tips, ahora dando clases, que en su momento Johnny o Eva me daban a mí. Y realmente ellos forjaron mi base. Después de ahí, pues fui coach en otros lugares, en otros CrossFits. Y de ahí fui coach en Futeca Gym. ¿Sí? Y ahí conocí a mi esposa. Entonces, mientras yo era coach en Futeca Gym, era coach también en Futeca Gym. Y ella me miraba de una manera que yo entendía el mensaje. Y ahí pues empezamos a salir y ahí nació la idea de Holly Flora. Pero sí, di clases en varios gimnasios en Guatemala. He ido aprendiendo cositas de todos. Pero sin duda yo no te podré decir cuántos años estuve en Oaks CrossFit. Pero ahí a la fecha sigo teniendo amistades. Sigo dando inputs o tips en clases que ahí aprendí. Y te puedo decir que mis mejores recuerdos como atleta y como coach nacieron en ese lugar. Cuando el fitness era muy diferente a lo que es hoy en día y a lo que se está convirtiendo. A la fecha el gimnasio todavía existe en Oaks CrossFit. Está cerca de una sede de nosotros y tenemos una muy buena relación. Pero ahí realmente es donde yo me enfoqué. ¿Y cómo nace la idea y quiénes fueron tus primeros clientes? De Holly. Bueno, una vez creo que íbamos regresando de la playa o de Atitlán con Nicky. Íbamos en el carro, yo lo tengo súper presente. Íbamos por Amatitlán. Yo le dije, mira, tenemos que poner un negocio de programaciones fitness. ¿Cómo así mismo? Pero digo, mira, algo que la gente que quiera más, que no se conforme con lo que hace el gym y de repente se queda con una sensación de yo me quiero sacar algo un poco más. Nosotros vamos a hacer esas programaciones y ya sea especializada en un área del deporte o general, ¿verdad? Por ejemplo, por decirte algo para que todo el mundo entienda un poquito, de repente quieres sacar abdominales, entonces bueno, una programa de abdominales. En el mundo de CrossFit pues es ciertos movimientos o quieres competir y quieres ese extra, nosotros se lo podemos dar. Y nació la idea. Empezamos a hacer programaciones online, donde la gente decía, mira, yo entreno en mi casa, yo voy a tal gimnasio y me gustan las clases, pero quiero un poquito más, quiero sacarle más jugo al gimnasio. Bueno, aquí está tu programación. Entonces creamos esa plataforma online donde yo te enviaba tu programación personalizada a lo que vos querías lograr
con el equipo que vos tenías en tu casa. En cierto momento, un cliente de Nikki, un atleta de ella, le dijo que sus hijos sufrían de bullying. Ceci y José eran niños de colegio. ¿Qué edad tenían? Tal vez ella tenía 12 y él 15 años. Ya. Ella era un poquito pasadita de peso. Se burlaban de ella en el colegio. Decían que cuando ella se sentaba se levantaba polvo. Entonces Nick y yo entendimos que estaba en nuestras manos trabajar en la autoestima de ellos dos a través del ejercicio. En ese entonces nosotros ya no trabajábamos para Juteca Gym, sino teníamos Polyprogram en la casa de mi suegra. ¿Sí? Entonces en el pedazo del garage compramos piso, compramos grama, compramos unas máquinas. Mi suegro me dijo, yo los voy a apoyar con una caja y un remo. Me dio una caja y un remo. Entonces teníamos todo lo que hay en un CrossFit en lo que cabe un K, en miniatura. Y empezaron ellos dos a dar con nosotros y empezamos a trabajar en ellos. Definitivamente la autoestima de ellos dos mejoró. De repente Ceci tenía novio, se enamoraba, José tenía novia y fueron creciendo. José entró a la U y en ese in-between, que fue un año, nosotros empezamos a dar clases que era solo esa, a las 4 de la tarde, por ahí, 4:30. Y gracias a Dios de repente, sin hacer publicidad y sin hacer mayor cosa que boca en boca, porque era la casa de mi suegra y no era como que, ¿verdad? Y seguía siendo en un condominio, pero esta vez con portón cerrado. O sea, aprendimos del más allá. Te dábamos clases de 5 de la mañana a 9 de la noche, todas las horas. Entonces yo me dedicaba en las clases de la mañana. De repente iba a desayunar y Nicky daba clases y yo regresaba. Me recuerdo que siempre de 12 a 1 quedaba vacío, pero si un cliente quería tomar esa hora, se la daba. Y siempre la gente de confianza, gente más o menos del círculo que medio conocíamos o que era recomendado de otro cliente. Y dábamos clases de 5 de la mañana a 9 de la noche sin parar. En ese momento que también existía Sin Logo, cuando yo tenía que hacer algo con mis clientes o ir a ver un proyecto, pues Nicky daba clases, que es mi socia, mi esposa, y nos cubríamos de esa forma. Nace la pandemia y este negocio se destruye en el día 1. Y ahí pues nos reinventamos. Pues nace la pandemia. Mi suegra a la fecha le tiene miedo al COVID. Fue mucha llorando, apóyenme. Era el primer día de pandemia. Meches, le veo, tranquila. Hoy se cierra el negocio y vemos qué hacemos. Había gente que había pagado adelantada. Y como ya teníamos la plataforma online, dijimos, mira, te lo puedo hacer, programaciones, pues, no tenés por qué parar y hay que ver qué hacemos, pues. Entonces, programaciones y todo el mundo en su casa. Y en eso, pues, fue esto que pasó en la pandemia, que todo el mundo entrenaba en su casa. Y nosotros ya teníamos una plataforma online que funcionaba. Ya sabíamos cómo enviar correos, ya sabíamos cómo recabar información, ya sabíamos hacer las programaciones, entregártelas, ya teníamos tiempos de entrega. Nos montamos y no paramos. Dentro de la pandemia, hubieron ciertas innovaciones. Una de ellas fue el Club de Mujeres. Esa es una historia bien bonita que a mí me gusta. Es parte del cajón de los sueños ahí encapsulados. Es que yo quisiera hacer un gimnasio solo de mujeres y nace por esto. En mayo de la pandemia hicimos un club de mujeres que se llamaba Train Like a Poly Girl. Y era un tema de un montón de mujeres metidas en el grupo de WhatsApp que querían entrenar en sus casas, pero no quedaba ahí. Nicky es psicólogo. Entonces, Nicky me dice, mira, yo quiero poner todas las semanas un tema emocional. Me parece. Y yo digo, mira, ¿qué pasa si hacemos algo que se llama Holy Talk? Entonces, la Holy Talk era un Zoom y teníamos invitados. Tuvimos un montón de tipos de invitados. Y dentro del mes, tal jueves, hay una Holy Talk. Entonces, bueno, la pandemia era lo que había. Sí, ¿verdad? Pasa ese mes, yo no estaba metido en ese grupo de WhatsApp, yo solo hacía la programación y se la daba a Nicky. Ella hacía el proyecto porque respetábamos que era un grupo de mujeres y se daban cosas de MPEX. Llega a fin de mes y Nicky me dice, mira, se destapó la olla. Y yo le dije, ¿qué quiere decir se destapó la olla? Que no puedo cerrar el club. ¿Qué quiere decir que no puede cerrar el club? Le dije, sí, o sea, nuestra idea era, es un mes, pues, por Día de la Madre, Train Like a Poly Girl, hablábamos de las mujeres. Teníamos una campaña muy fuerte, que era muy emocional, de que realmente las mujeres son especiales,
era darles un lugar a ellas, era hablar de ellas como seres humanos, cómo ellas se entienden, cómo ellas hablan, lo que ellas son, la fortaleza que representan, cómo todas las mujeres realmente sufren y viven y gozan exactamente lo mismo y cómo pueden ser una sola, me explico. Me dice, mira, salieron temas de mujeres que nunca habían hablado, que fueron violadas, que sufren en su casa, que en su niñez tuvieron algún tipo de problema y se abrió la olla, me dice. Y yo le dije, ¿cuántas mujeres así son? Un montón, me dice. Bueno, entonces Train Like a Body Girl se convirtió ahí oficialmente en un club y todos los meses teníamos este grupo de mujeres y entraban nuevas, salían nuevas. Obviamente hubieron problemas de repente de confidelidad, de repente una mujer chismeó algo que pasaba ahí, se frenaba, se ponían reglas, etcétera. Pero fue un espacio muy bonito que creo que le permitió a muchas mujeres crecer emocionalmente, quererse más físicamente, aceptarse más, compartir cosas buenas y malas que les han pasado. Pero realmente se convirtió en un grupo de apoyo entre ellas. Esa fue una innovación dentro de la pandemia, que te puedo decir que en mi carrera profesional es de las que más orgullosa me sentía a la fecha. Donde yo menos participé realmente, pero sabía que esa idea que tuvimos con Nikki, que juntos la trabajamos, tuvo un golpe emocional y tuvo un golpe en la vida de muchas mujeres, que a la fecha algunas todavía son clientes de Holly, y eso es algo que a mí, si hoy me muero en paz. Llego con San Pedro y le digo, mira, esto hicimos, ¿va? Sí. Y luego dentro de la pandemia no fuimos los primeros. Hubieron muchos otros, de hecho no lo compartíamos nosotros, eran las clases por Zoom. No nos gustaba con Nikki porque empezamos haciendo programas online que te entregábamos y vos los desarrollabas. Y en eso dijimos, bueno, Holly Zoom. Y nació el programa de Holly Zoom. Totalmente equivocados nosotros de la percepción que teníamos de las clases por Zoom. Fue un éxito rotundo. Zoom lo cerramos el año pasado. O sea, que duró desde el 2020, 2021, 2022, 2023. Y en 2024 ya teníamos solo 2 clientes porque obviamente la tendencia cambió, la gente regresó a los gimnasios. Y decidimos, con el dolor en nuestro corazón, cerrar Zoom. Pero fue lo que fue en el momento que tenía que ser. Y Dina y Ricardo Castillo fueron nuestros últimos 2 clientes en Zoom. Eternamente agradecidos con ellos. Ellos un par de veces nos escribieron, miren muchachos, cierren Zoom, porque ya solo somos nosotros, o sea, no se preocupen. Y nuestro compromiso era tan grande con ellos como que no. Va a seguir existiendo Holly Zoom si son 2 personas las que vamos a atender. Aunque sea pérdida, porque era pérdida para nosotros. Lo vamos a respaldar con el gimnasio, pero los vamos a atender. Hasta que hubo un punto como que, muchachos, miren, ya ni se preocupen. Ellos 2 son atletas, ya son personas mayores, la verdad. Los mayores, si ven esto, me van a matar, pero ya tienen 50 y pico, 60 y pico años. Fueron mis atletas en Oaks CrossFit. Dina es prima de Johnny y de cierta manera ellos se metieron en el rollo de Zoom en la pandemia y se quedaron con nosotros entrando en su casa. Y son clientes que también quedaron marcados en mi corazón para siempre. Cómo me acompañaron cuando yo era solo su coach, a cómo ellos acompañaron mi emprendimiento y pues se cerró el año pasado. Y esos 2 fueron las innovaciones claves que existían en pandemia. Y luego entró un tema de que personalizábamos la época y nació Holy Horror Month, que era para Halloween, y nació Getting Santa's Belly, que era para Navidad, y nació Getting Holy Tropical, que era para Semana Santa. No somos creyentes de los retos fitness, pero sí somos creyentes que le podemos poner temática y de cierta manera motivar a las personas. Y ahí era la felicidad andando porque todo el mundo tenía retos o cosas que lograr, temático de Navidad, de Halloween, de Semana Santa, y pues fue muy alegre. Y saliendito de la pandemia nace la oportunidad de abrir la primera sede. ¿Y dónde abren la primera sede? ¿Y cómo fue que migran para allá a un lugar físico? Sí. Todavía a finales de 2020, no recuerdo si fue en diciembre o fue en enero, por ahí en esas fechas, el director de Futeca Gym, que es Wayo Navas, los escribe. Él tiene mucha relación con Nikki. Hoy es su cumpleaños, de hecho. Hoy es el cumpleaños de Wayo. Y le dice, mire Nikki, veo este programa que ustedes hicieron durante la pandemia, veo lo que ha crecido, veo que hay un montón de gente metida. Yo tengo un espacio y tengo un modelo de negocio que se llaman academias dentro de Futeca Gym. Quiero que sean ustedes parte de.
Hagamos de caso que fue enero, finales de diciembre, enero. Bueno, ¿y qué es esto? Pues nosotros somos socios comerciales, les damos un espacio y ustedes desarrollan su programa ahí. ¿Y para cuándo? Ya. Bueno, entonces con Nicky nos volteamos a ver y decimos, ¿ya? Es ya. Y de una vez, en cuestión de 15 días, se armó el primer Foley Program. En esos 15 días, nosotros hablábamos con nuestros proveedores, que son los que les compramos equipo, que es una empresa guatemalteca también. Eso es algo que a mí me hace feliz mencionar las empresas guatemaltecas, porque es cierto que en el extranjero hay cosas muy buenas. Es cierto que cosas que vende, por ejemplo, esta empresa que se llama Fitec, que es nuestro proveedor oficial a la fecha, trae cosas de China y las vende, pero es una empresa guatemalteca. Y fueron mis clientes en Sin Logo. Entonces yo creé relación con el dueño, porque yo les miraba el contenido a ellos de venta de equipo. Y le dije, mira, tengo un proyecto de 15 días y no tengo cómo pagarte. Dame opciones. Y él fue flexible conmigo. Y él me dijo, mira, yo creo en tu palabra. Te voy a dar crédito. Dame esto de enganche. ¿Puedes? ¿No puedes? Con Nicky hicimos números. Entrémosle. Y teníamos un compromiso de pago capital en 3, 4, 5 meses de una inversión considerablemente grande y gigante para nosotros en su momento. ¿Cuándo? Ya. ¿Me puedes despachar ya? Ya. ¿Sí? Entonces me encanta contar esa historia porque creo que los chapines nos tenemos que ayudar entre nosotros y tenemos que creer entre nosotros, y no solo creer yo te ayudo, sino yo te ayudo de vuelta, yo te pago tu equipo. ¿Me explico? Al día de hoy, 6 años después de lo que él creyó en nosotros, todo el equipo ha sido creado, es comprado a él, y nuestra palabra de comprar el equipo a él, sí. Me explico, hay un tema de relación. Ellos siempre responden a sus problemas, mantenemos los negocios nítidos, nos quejamos un montón y hay una reciprocidad. Y hay algo, una estructura metálica bien grande dentro de Holly que se llama Rack, que es donde todos se cuelgan. Ese no se lo compramos a él. Ese lo hace mi ex socio de Papaya Box. Él trabaja metal y es uno de mis mejores amigos. Y es coach de Holly también. Todo el trabajo de metal es hecho a la medida en Holly y es hecho por él, que se llama Oscar. Entonces, somos guatemaltecos apoyándonos entre guatemaltecos y creando proyectos que vienen a mejorar la vida de un montón de guatemaltecos. En Holly Program hoy no hay solo guatemaltecos, en Zona 10 hay colombianos, hay venezolanos, aquí en Shela hay gente de Estados Unidos, hay una chica de España, hay salvadoreños, o sea, realmente todos en el país, pero hemos impactado vidas de diferentes culturas y de diferentes personas que vienen como turistas o que viven en Guatemala y hacen amistades a través del gimnasio. Entonces, una vez más, es un centro, es un punto, es un hogar donde la gente tiene la oportunidad de desenvolverse de 1001 formas. Entonces, para regresar al tema, hicimos la primera sede. Se aperturó exactamente hace 4 años, como te había mencionado, al día de mi cumpleaños. Del 15 de febrero al 2 de marzo se metió todo el equipo, se hizo de todo y nació el primer Foley Program. Y ahí hay una atleta a la fecha que es mi amiga, que se llama Nacri, que me dijo, ¿qué sentís? Y yo le dije, esta es mi tumba. Aquí ya estoy. Y ya cumplí mi misión, mi meta. Y no me esperaba que 4 años después íbamos a tener 6 sedes y con ganas de abrir más sedes. Y a mí algo que me parece interesante es como la apertura empresarial y el hecho de ayudarse unos con otros genera más riqueza. Claro. Porque para mí, digamos, el tener un lugar como Futeca con un nombre ya establecido, pensar que va a arrendar su espacio a otro gimnasio, para mí no cabría, porque yo diría, no, si yo soy el dueño del gimnasio, yo quiero todo. Claro. Y aquel va a ser mi competencia y aquel se va a llevar mi clientela. ¿Y qué pasa si después ya no sigue conmigo y se los lleva? Como decir la típica historia de los cangrejos chapines. Pero creo que el decir, no, aquel es bueno para esto, tiene una clientela ya fidelizada y yo, un espacio, mira, hagamos match pues. Sí. Y es parte del éxito de ya
5 puntos con Futeca y hay uno... Esta zona 10, que es un standalone. Ajá. Que ese es nuestro HQ, por así decirlo. Ahí es la central de Holly para nosotros. Es donde hacemos nuestros eventos grandes y está paradito solo. Sin embargo, sigue siendo Futeca un socio comercial clave para nosotros. Ellos hicieron la mitad de la inversión en ese lugar, y nosotros la mitad, y somos socios comerciales en ese punto, donde se vive Holly Program al 100%, no está dentro de una instalación de ellos. Pero una vez más, hay una reciprocidad nuestra, es decir, ustedes confiaron en nosotros, hagamos esto juntos. ¿Me explico? Sigamos creciendo juntos. Sigamos creciendo juntos, así es. Soy creyente que el hierro se afila con hierro, ellos nos dieron la oportunidad a nosotros, hemos aprendido cosas de ellos, como sin duda ellos han aprendido cosas de nosotros, y hoy por hoy somos un equipo que tiene todas las ganas del mundo de darle lo mejor a los guatemaltecos. Somos creyentes de eso. Ha crecido la competencia fitness en Guatemala impresionantemente en los últimos meses. Pero Futeca es una empresa chapina. Holly Program es una empresa chapina. Y somos creyentes que el fitness en Guatemala y la salud de las personas y el bienestar está en nuestras manos. Futeca tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es interna, que es que mejoran vidas a través de buenos recuerdos. Y todo el esfuerzo de Futeca está en eso, en crear buenos recuerdos. Cuando hablamos de Futeca Canchas, de Futeca Gym, Futeca Top Team, Futeca Boliche, es una empresa fuerte y grande en entretenimiento y deporte, hablando en esa área. Y todos ahí sabemos y somos creyentes que las personas o los clientes que vienen a nosotros quieren mejorar su vida. Y nosotros nos encargamos de crear esos recuerdos en ellos para que mejoren su vida. Entonces, hay un tema de valores de Holly Program y de Futeca que hace clic. Me explico. Y ahí es un tema donde nos volvemos a los comerciales consolidados y fuertes porque tenemos un objetivo súper claro. Y creo que caminamos de la mano hacia ese objetivo. Ya. Manuel, ¿cómo crees, digamos, dentro de esa filosofía que la persona se es mejor cuando acompaña con un estilo de vida sana, saludable y, por supuesto, el ejercicio? ¿Cómo lo llevamos dentro de esa mezcla exitosa? El tema del ejercicio y el tema de la filosofía que tenés tanto con Holly Program como Futeca. Con gusto. ¿Eso te referís a uno como persona? Correcto, hace ejercicio, sí. ¿Verdad? Mira, ese es mi tema favorito. Ahorita sí ya. Yo creo que todo el ser humano que esté dispuesto a incomodarse voluntariamente es porque quiere más de la vida. Y eso es lo que yo encuentro cuando yo entro a Holly Program y veo a todos los atletas. Nadie va voluntariamente a un lugar a sufrir. Y ahí nace, nosotros tenemos un logotipo que es una carita que tiene los dos ojos en X y una sonrisa. Yo lo llevo tatuado aquí. Varios Goliaths se lo han atrapado. Y la frase dice o representa el logotipo es: se sufre, pero se goza. Y creo que esa es la vida. ¿Me explico? A la vida no venimos a que sea color de rosas, a que sea un camino lineal. Realmente sufrimos. Como seres humanos sufrimos y sufrimos mucho. Y cuando yo voluntariamente me pongo en un ambiente incómodo, como a veces puede ser el fitness o entrar a un gimnasio o sudar o cansarme, porque yo quiero ser mejor y yo quiero más de la vida, empiezan a haber un montón de puntos que se conectan, ¿sí? Entonces está todo el tema metabólico de que me siento mejor y que tengo endorfinas y lo que sea, y eso es real, es cierto, ¿verdad? Pero hay un tema emocional donde yo digo, voy a hacer ese reto. Por ejemplo, hablemos de alguien que quiere correr una maratón, o 21K, o 10K, o 5K, sin importar tu nivel fitness. Si tu nivel fitness es así de chiquito, correr 5K es un gran reto. Ajá. Si tu nivel de fitness es así grande, correr 42K va a ser el reto. De repente ya corres 42K, pero quieres correrlos abajo de 3 horas, el reto sigue creciendo. O sea, siempre hay una constante mejora. Yo creo que todo el ser humano que se vincula a hacer ejercicio, a querer más de la vida, a incomodarse voluntariamente, es un ser humano que quiere ser mejor y empieza a tener esas herramientas emocionales y mentales que cuando viene un conflicto
los debes afrontar. No se trata de un tema de, puchica, yo como hago pesas y soy fuerte, entonces se quedó el carro y lo puedo empufar. Sí, ¿verdad? Está el tema físico. Hay un tema emocional, hay un tema de mente. Esta es otra frase que nosotros usamos mucho, que es hasta la muerte. Se sufre pero se goza, y está hasta la muerte, y hasta la muerte suena como rudo, fijo ahí, puro hierro oxidado. Y va un poquito más allá. Hasta la muerte es una actitud. Es una actitud que nosotros somos creyentes de. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier cosa que se ponga en mi camino, yo lo puedo lograr. Eso es hasta la muerte. Es querer más de la vida. Es querer saber dónde están mis límites. No para toparme, sino para pasarlos. Es esa valentía que a veces necesitamos los seres humanos para afrontar cualquier reto. Entonces, esta es una frase que a mí me fascina. La llevo en el pecho. Diseñamos este suéter por petición mía. Y creo que muchas personas han conectado. De hecho, el fin de semana pasado, para mí fue muy emocional porque hicimos un evento en Holly. Somos un poquito disruptivos y llegan a hacer tatuajes en vivo a Holly. Y alguien se tatuó la palabra aquí, hasta la muerte. Entonces, realmente ahí es donde ves que las marcas son más que negocios. Y son más que todo creencias y visiones que llegan a impactar la vida de los demás y se la creen. Y no solo se la creen, lo vive. Entonces, definitivamente, alguien que esté dispuesto a incomodarse voluntariamente va a encontrar un montón de oportunidades en su vida. Definitivamente, y creo que cuando uno está en ese momento de sufrir, lo prepara para esos desafíos. Como hablábamos de la fe y de la conexión con Dios y ser agradecidos, también desde ese momento incómodo en el ejercicio va siendo vidas con propósito y vidas preparando para esos grandes desafíos. Como bien decís, no solo se goza, sino que también se sufre. Correcto. Pero es un estilo de vida. Y gracias por compartirlo desde tu punto de vista, porque realmente pega y se entiende esa filosofía. Manuel, como experto en marketing disruptivo y que realmente pues lo puedo ver en tus redes, en las cosas que implementas, en tu filosofía, ¿qué consejos o qué sugerencia le das a esos empresarios, emprendedores que nos ven de cómo hacer un marketing disruptivo que conecte, que haga comunidad? Porque al final vos tenés esa comunidad fiel, que se lleguen a tatuar, que utilicen que prefieran ir a tu programa, a tu gimnasio versus los miles que hay. Entonces, ¿qué consejos nos das de ese marketing? Mira, buenísima pregunta. Varias cosas. Una es, si a mí no se me da lo del marketing, creo que es bien importante valorar el trabajo de alguien que sí se le dé. Ahora en Guatemala yo veo cómo los creadores de contenido, la vinculación con redes sociales crece como poropos a lo que era hace unos años. Cada vez hay más y cada vez son más capaces. Ese es mi primer consejo. Hagan un equipo consolidado de personas capaces y que sepan y entiendan la marca. Eso es bien importante. Alguien te puede ofrecer el mejor video del mundo, pero si no entiende tu marca, no la va a poder comunicar al mejor. Alguien puede hacer el mejor contenido del mundo o bastante aceptable. Mi estándar de calidad en lo que es contenido es alto porque me gusta y soy creyente de. Entonces, por más bueno que sea, si no me entiende mi marca, no nos vamos a llevar bien. ¿Sí? Y si no es bueno, tampoco nos vamos a llevar bien. Entonces creo que hay un between bien importante. Cuando uno crea una marca, y eso es para todos los emprendedores, no solo es negocio, es en qué estamos sirviendo, qué estamos impactando o cuál es el porqué de mi marca. Y ese es el que tengo que comunicar. Ese es el que yo tengo que hacer sentir. Eso es súper importante. Hay un libro de Simon Sinek que se llama La clave es el porqué. Yo lo leí en la universidad y a la fecha es lo que define lo que es Holly. Cualquier cosa que yo hago esto no es, o sea, de necesitamos vivir y necesitamos plata, definitivamente, pero más de eso, ¿con qué yo quiero impactar a la sociedad? Cuando yo tengo ese porqué claro, mi equipo mercadológico lo puede tomar y conectar con las personas. Ese es el gran secreto. ¿Me explico? Y luego hay un tema que yo siempre peleo mucho
Yo tengo en mi equipo un diseñador que dice, mira, ¿te gusta? Decime vos si te gusta. Porque si yo lo contraté, él sabe. Y él realmente, de 10, 9, 10 son, démosle, me explico. O sea, rara vez. Hoy le dije que no a algo, pero es más un tema de color. Y es porque yo creo en las personas y creo que saben hacer lo que saben hacer y creo en el expertise. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. Un buen equipo consolidado y una buena creencia, un buen porqué. Al unir eso, cualquier creativo del mundo le va a dar vueltas y 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 lo va a permitir que la marca sea moldeable. Lo tengan un porqué bien definido y un buen equipo que lo explote. Buenísimo. Manuel, platicabas de que tu socia es tu esposa, Nikki. Contame un poquito cuál ha sido o cuáles son los factores de éxito para poder llevar esa vida empresarial como matrimonio. Ella es el orden de mi desorden. Lo mejor que a mí me pudo pasar en mi vida es conocer a Nikki, que hoy es mi esposa y que ella tiene, mi mamá lo dice, es la única persona en este mundo que es capaz de causarme como que si yo fuera un río y darme un norte. Entonces realmente escuché un podcast tuyo que hablabas de esa, cuando uno tiene un buen socio, y rápido me hizo clic porque no todos podemos ser socios. En mi caso es mi esposa. Entonces es una excelente socia porque ella cree en mi área, ella no se mete en mi trabajo. Obviamente si hay un tema de mirada yo opino que aquí, pero yo sé que ella pone acá la barrera de excelencia y mi chance de superarla en mi área. Y ella la supera en su área, entonces es un tema de constante mejora entre los dos. Hay cosas que a veces no sabe hacer o no entiende o necesita mi ayuda, pues por supuesto la ayudo. Pero hemos sabido cubrirnos las espaldas y yo tengo esta visión y ella tiene esta visión. Definitivamente creo que ya está claro que el loco de esto soy yo y a ese le digo, mira, esto, este proyecto aquí, allá, no sé qué, ta. Y a mí se mira, yo creo que no, por esto. Y me llevo mi idea y regreso a buscar el sí. Entonces realmente nos empatamos un montón. Y ahora en el tema de matrimonio, que mucha gente dice, chica, yo con mi esposa, si no, los problemas en la casa. Financiero, nos ha dado un montón de orden y nos ha ayudado un montón realmente tener un negocio y ahora tener una casa y un hogar. Como que hemos aprendido a cuidar la plata. La plata cuesta muchísimo hacerla, cuesta más guardarlo y se acaba así. Entonces como que mucho de ese aprendizaje que hemos tenido en negocios ahora lo llevamos a una casa y entendemos, cada quien tiene en el negocio, nosotros un salario, tenemos roles que ejecutar. Si ella no quiere trabajar, puede no trabajar, ella no tiene su salario y alguien más lo tiene que ejecutar. Eso es parte del orden, igual que yo. Yo tengo un trabajo y aparte decido emprender y me meto siempre en más cosas. Y si yo quiero dejar de trabajar en Holly, yo puedo dejar y ser solo socio, pero ya no hay salario. Me explico. Entonces son reglas que hemos puesto en el camino y que nos han ayudado a funcionar. Obviamente ni ella ni yo queremos dejar de trabajar en Holly porque es nuestra pasión y buscamos, y eso es algo que ella ha enseñado, es parte del orden. Yo soy trabajo. Ella pone altos y dice, bueno, hoy tocan vacaciones, hoy toca descansar. Hoy, y cuando yo acepté trabajar, yo también trabajo para Puteca, ella me puso una condición y me dijo, los domingos son míos. Y sábados, domingos y sábados. Es que el sábado me he revelado ahí un poco, pero domingos y sábados. Y lo he respetado a la fecha, entonces hemos creado ese balance. Nosotros tenemos también los jueves en la tarde, ella lo bautizó así, se llaman jueves de cosas. Yo los jueves en la tarde no hay compromisos laborales, no hay compromisos de amigos, nada. Son mis días de date con Nikki, donde salimos a comer, donde platicamos, donde cocinamos en la casa y nos desconectamos un poquito. Pero a la larga ha sido un tema de mucha pasión, de mucho entendimiento, de mucho respeto. Una vez más, ambos unos muy honestos. Así como yo hablé con mi mamá en su momento, así yo con Nikki digo, mira, necesito hacer esto, o sea, necesito lograr esto. Y ella de cierta manera me entiende y me dice, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Tengo este proyecto. Y me dice, bueno, ahí vamos. Ningún Holly Program de los 6 se ha abierto con antelación de tiempo.
Todos eran abiertos en menos de 20 días, un mes. Yo soy el encargado de llevar el proyecto. Y de repente le digo a Nicky, mira, necesitamos tanta plata. Y la plata, claramente, va. Ya, eso no había que explicarlo, va. Y me dice, estás loco, Names. Y nosotros muchos colis están financiados, otros han sido capital propio. Hemos cometido errores con capital propio. Hemos afectado nuestro flujo con capital propio. Hemos aprendido sobre leasing, sobre préstamos, sobre tarjetazos, un poquito de todo. Y te puedo decir, las finanzas en su momento nunca nos ha ido mal, nunca nos hemos estado en cero. Pero había un tema donde metimos plata que no teníamos que meter. Por ejemplo, Shela se hizo dijimos, bueno, si vamos a abrir Shela, lo pagan los demás, capital propio, tenemos esto ahorradito. Se va. Entonces fueron meses duros y dijimos, no, el siguiente es un préstamo. Y vamos a poner en riesgo la plata a alguien más y vamos a cumplir. Gracias a Dios, al día de hoy, hemos cumplido con todos nuestros compromisos financieros. Es un tema de excelencia, gracias a Dios, y que ellos no saben deseo. Y hemos aprendido en el proceso. Y de repente yo le digo, mira, personalmente me gustan los murales. He innovado murales en todos. Llevo 1 año de atraso en el mural de Shela. Porque la idea que tengo en mi cabeza no he encontrado a alguien que me la materialice. Entonces es un tema que yo tengo presión de ella. Tengo presión de todos los atletas de Shela que me dicen, y nuestro mural, porque todo el mundo quiere su mural. Y los murales son muy, muy caros. Mucho. Es arte. Y no contrato a cualquiera, contrato a profesionales de verdad que lo hagan porque lo mejor para el negocio siempre. Y cuando hice el primer mural, yo le dije a Nicky lo que costaba. Casi me mata. De hecho, también tenemos una combi. Y ahí no me apoyó. La combi la pagué yo con mi plata. Años después, un día por bromear, le dije, mira, voy a vender la combi. Casi me mata. Entonces, es un estira y encoge y empatarnos. ¿Y la combi qué objetivo tenía? La combi, el único objetivo al iniciar era que a mí me parecía cool que Holly tuviera un carro. Entonces, un amigo mío, que también es emprendedor, tiene un emprendimiento que se llama Luz, que venden amigos, y tenía esta combi. Y le digo, mira, la estoy vendiendo, no la uso mucho, ¿vos la querés? Pues, claro que sí. Y una vez más, no tengo plata para pagarte, pero te puedo pagar en 3 meses y te doy me la dio. Llevamos con la combi creo que 3-4 años. Sigue en nombre de él. Y ya le pagué. Pero es parte de mi desorden. Como ella no está vinculada, no está ordenada. Ya cuando escuche esto, ella se va a encargar de... Y entonces nació la combi. Y la decoramos, era naranja, la pintamos de negro, le pusimos la parte, los logos de Poli, la carita, le dimos su diseño. Y la combi nos ha acompañado en un montón de eventos que hemos hecho. Ha sido tienda, ha sido cafetería, fue un giveaway y realmente lo queremos volver a lanzar. Hicimos una campaña con la combi y es parte de lo de mercadeo que me hablaba, de ser disruptivos y de creer en la marca. Contratamos a alguien un guatemalteco que es profesional en FPV, en manejar drones. Hicimos un video y lanzamos esta campaña que si tú te tomabas una foto con la combi te ganabas un mes de Holly. Y dentro de todos, alguien se ganaba 1 año. Y la combi es de 1970, creo. A veces frena, a veces no. Y fue a todos los bolis y la mandamos a Shell en grúa. Y no nos animamos a manejar hasta acá. Sí. Y aquí estuvo la combi parqueada por varios meses. Hoy está guardada. Y hay un tema ahí que le queremos cambiar el look. Entonces va a renacer la combi otra vez. Va a los eventos aún, pero le vamos a cambiar el look y va a ser tipo de innovación que vas a tener en este año. Tiene que ser. Buenísimo. Manuel, ya para ir terminando, ¿cómo visualizas en el tiempo o cuál sería tu sueño de Holly Program? ¿Cómo lo querés ver o cómo lo soñás en esa mente soñadora? Mira, mi mayor sueño, y estoy convencido que Holly Program vino a cambiar el futuro del fitness en Guatemala. Soy creyente que no se va a caer en 6 Cs. Estoy soñando que no se quede en un país. Creo que tenemos mucha tela por cortar todavía. Actualmente, hoy, nuestro objetivo interno es que todo lo que hagamos en todas las áreas sea con excelencia y le estamos poniendo mucho poco y mucho esfuerzo y mucha inversión interna en tecnología para poder administrar a nuestros atletas. Nuestros atletas no son números, no son clientes, son atletas
Y ahorita hay un proyecto este año de dar un seguimiento personalizado a cada uno. Somos ya casi 2,000 atletas que están activos en Foley. Y no queremos eso que dicen que buen cliente que paga y no va. Eso no es verdad para nosotros. Sé que para Foteca Gym tampoco es verdad porque es un tema que hemos discutido. Y estamos poniendo todos los esfuerzos para que la persona que entre tenga un seguimiento constante de parte nuestra. Es un reto súper grande. Es un reto que no se puede hacer con Excel. Es un reto que necesita tecnología. Estamos en eso. Y una vez eso quede consolidado, estoy seguro que Holy Program va a llegar a llamarse... Todos los Holys tienen un nombre. Por ahí está Holy Program Paredón, Holy Program Colonial, Holy Program El Salvador. Y tenemos fe de que este proyecto va a seguir creciendo y va a seguir impactando la vida de muchos seres humanos. Buenísimo. Nuestro podcast Ser Más. Decinos, Manuel, ¿cómo podemos ser más en la vida? Yo creo que todos podemos ser más una vez nos lo propongamos. Que tengamos la valentía suficiente para avanzar hacia adelante, que creemos en nuestros sueños y que nos rodeemos de personas que nos ayuden. No tenemos la respuesta a todos los problemas. Tal vez no somos capaces de solucionar todos los problemas, pero con fe y con creencia y con teniendo las metas claras y rodeados de las personas correctas, no hay imposibles. Creo que siempre podemos ser más y siempre podemos avanzar hacia adelante. Gracias, Manuel. Excelente cierre. Y seguramente va a haber entrevista 2 y contaremos cómo nació este podcast. Aquí voy a dejar una penitencia yo. Si hay entrevista 2, los de las cámaras y vos, invitados a hacer una clase a Holy y ahí hacemos una entrevista. Buenísimo. Ahí está el reto. Bueno. Para hacer más, hay que hacer más. Buenísimo. Comprobado. Gracias. A vos. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Gracias.